Simetría axial. Simetría axial, como les decía anteriormente, es un poco es que algo tenga como que se pueda partir a la mitad y que ambas caras o ambas partes sean iguales. Pero entonces, nosotros podemos ver en estas figuras que les acabo de mostrar, algunas figuras que pueden o tienen simetría, ¿verdad? Como les decía, intuitivamente podemos nosotros ver si una figura posee o no simetría, ¿verdad? Si yo logro a la imagen, a cualquier dibujo o a cualquier cosa, si yo logro trazar una línea imaginaria de tal manera que esa línea parta a la figura en dos partes iguales, entonces se dice que tiene simetría. Ahora, entonces, por ejemplo, si nosotros partimos este jarrón aquí a la pura mitad, ¿verdad? Con esta línea, vemos que se generan dos partes, ¿verdad? Llamémosle aquí la parte A y llamémosle al otro lado la parte B, ¿verdad? Parte, esa línea negra, parte al jarrón en dos partes. Ahora, si nosotros podemos ver esa línea a la hora de partir, si yo pudiera de alguna manera doblar esa figura, una quedaría sobre la otra, o sea, serían idénticas, nada más que en posiciones contrarias, ¿verdad? Entonces, esta figura que está aquí tiene simetría. Si, por ejemplo, yo me imagino una línea sobre este triángulo, ¿verdad? Cualquier línea que yo pueda trazar, vean que es difícil partir a esta figura en dos partes y que ambas partes sean iguales, ¿verdad? Es imposible, de hecho, ¿verdad? Entonces, esta figura que está aquí no tiene simetría, ¿verdad? Esta sí es simétrica, ¿verdad? Pero el triángulo no lo es, ¿verdad? Esa figura no tiene simetría, el triángulo no tiene simetría. ¿Por qué? Porque yo no puedo partir a ese triángulo de tal manera que puedan generarse dos partes iguales. Veamos esta otra hoja, este otro ejemplo. Si yo puedo o si yo llego y parto, por ejemplo, o trazo una línea, ¿verdad? A esta hoja de aquí, podría pensarse que es simétrica esa hoja, pero no. ¿Por qué razón? Bueno, si ustedes logran ver aquí, en la minuciosidad del dibujo, no tiene las mismas, el mismo relieve o las mismas punticas de la hoja. No son iguales a un lado o al otro. Inclusive el pistilo, creo que es que se llama lo del centro de la hojita, ¿verdad? Las vetitas esas va como de lado. Vean ustedes la línea amarilla, aquí, es una línea recta, y ese pistilo de esa hoja va como con curva, ¿verdad? Entonces, ya con solamente eso no es una figura simétrica, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, vemos esta última figura, ¿verdad? Esta última figura de aquí, y partimos o trazamos una línea aquí, ¿verdad? Podemos fácilmente determinar que esa figura sí es simétrica, ¿verdad? Que sí posee simetría. ¿Por qué? Bueno, porque a la hora de trazar esa línea, las dos partes resultantes son idénticas, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí son simétricas. Entonces, estas no son simétricas, esta tampoco es simétrica, esta ya dijimos que sí, y esta también es simétrica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos eso bastante claro. Ok, vamos a seguir adelante. Ok, de un momento que sí está como lerdito el internet.
Nosotros vemos, que tengo la misma figura, si estoy teniendo problemas con el internet, debe ser el internet, pero no importa, vamos a ver qué pasa con esto. Ok, aquí tengo la imagen que necesitaba partir o copiar. Si nosotros vemos estas dos imágenes que están aquí, igual tenemos una cancha de fútbol que de la misma manera que las anteriores podemos nosotros trazar una recta de tal manera que ambas sean partidas o sean o generen una figura idéntica a la otra, ¿verdad? Si nosotros partimos esta cancha de fútbol de esta manera, vean que cada uno de las mitades son idénticas, son iguales, ¿verdad? Ahora, si nosotros, por ejemplo, partimos de otra manera, o sea, de aquí, en esta parte de aquí horizontal, ¿verdad? También podemos generar simetría, o sea, esta figura que está aquí es simétrica. Ahí más adelante vamos a ver que eso tiene un nombre. Veamos este mural también. Este mural, si yo lo parto de esta manera, si yo trazo esta línea, aquí me genera dos imágenes idénticas, ¿verdad? Entonces, esas figuras son simétricas, ¿verdad? Eso es parte de la simetría, es parte de la intuición de lo que son figuras simétricas. Ahora, básicamente la formalidad de la simetría ya en matemática es lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una figura, cualquiera que sea, ¿verdad?, que presente simetría, quiere decir que tiene ciertas características importantes, siempre. Permítanme un momentito para conocerla. ¿Ok? Ya la definición como tal. Dice, simetría axial. La simetría axial es un movimiento respecto a un eje que conserva el tamaño y la forma de las figuras, más no la orientación. Si la figura tiene solo un eje de simetría, se dice que presenta simetría axial bilateral. Se conoce como preimagen la parte de la figura a la que se le aplica la simetría, y la parte obtenida después de aplicar la simetría se denomina imagen. Ok, eso a veces es muy confuso con palabras, pero vamos a ponerlo con ejemplos. Si ustedes se imaginan esta línea en estos tres dibujos, si ustedes se imaginan esta línea de aquí, ¿verdad?, que también se le conoce en matemática como eje de simetría, esto de aquí se le conoce como eje de simetría. Si ustedes se imaginan ese eje como un espejo, ¿verdad?, entonces lo que se refleja al frente es la imagen. O sea, si ustedes están de pie sobre un espejo o frente a un espejo, la imagen que genera el espejo es una imagen de ustedes. O sea, por eso se llama imagen. O sea, ustedes serían el original, la figura original, y el espejo reflejaría una imagen. Igual pasa en matemática. O sea, ustedes están de frente, o sea, ustedes serían la preimagen, y lo que se genera o lo que genera el espejo sería la imagen, ¿verdad? O sea, lo que está al frente. Siempre en matemática vamos a generar una preimagen y una imagen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta figura, en esta primera de aquí, vean que tenemos aquí en medio el eje de simetría, ¿verdad?, que parte a la figura en dos. Si nosotros vemos, la imagen izquierda es la original, por eso se le conoce con el nombre de preimagen. Y la imagen de la derecha es el reflejo de esa imagen. Entonces, se llama imagen, o sea, el reflejo o la imagen de la primera, de la original. Veamos aquí esta figura número 2. Este eje o esta línea que está aquí es el eje de simetría, ¿verdad? Es como decir el espejo. Ahora bien, esta color vino sería la imagen original, por lo tanto es la preimagen, o sea, la figura original es la preimagen, y la figura azul es la imagen de esa figura, ¿de acuerdo? Veamos el otro ejemplo, el último de aquí. Igual, independientemente, vean ustedes o noten ustedes que el eje de simetría en las tres imágenes está en diferente sentido. Uno está vertical, uno está ladeado y el otro está horizontal. No importa el sentido del eje de simetría. Lo que sí importa es que ese eje de simetría genere dos figuras idénticas.
¿De acuerdo? Entonces, no importa la posición, siempre y cuando se genere la figura simétrica, o sea, que tenga las mismas características una de otra. Y ahí vamos a la definición también ya formal de la simetría. ¿Okay? Vamos a traerla un momentito. Toda figura en matemática, toda figura posee algunas características, en algunas 3, algunas 4, algunas más. Toda figura siempre tiene lados, siempre tiene ángulos o siempre tiene vértices, ¿verdad? Cuando hablamos de geometría, de una figura geométrica, esos conceptos los poseen, ¿verdad? Entonces, en la simetría o en la transformación de simetría, siempre la imagen reflejada es un segmento de igual longitud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo mismo que mida la imagen original, va a medir la imagen resultante. O sea, lo mismo que mida la preimagen, mide la imagen. En cualquier de este elemento, por ejemplo, puede ser el lado, que si el lado mide 10, en la preimagen, en la imagen también va a medir 10. Si, por ejemplo, el ángulo mide 30 grados, en la imagen original o en la preimagen, en la imagen va a medir también 30 grados y así sucesivamente. O sea, todo lo que es ángulos, lados y vértices siempre van a tener las mismas medidas. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Ahora bien, hay una palabra que se le conoce o que se denota en matemática cuando nosotros vemos o estudiamos algunos conceptos geométricos, que es la palabra homólogo. Vean que aquí sale homólogo. Lo vamos a estudiar con un ejemplo un poquito más concreto. Denme un momentito para compartirles GeoGebra. Y vamos a dejar de compartir Paint y vamos a compartir GeoGebra. Está un poquito lerdo el sistema. No sé si será el internet o será mi computadora, pero está como lerdito. Demos un chancecito. Ok. Creo que ya abrió. Ok, que tenemos GeoGebra. Ok, dice que ya lo están viendo. Entonces, vamos a eliminar la cuadrícula para trabajar porque por ahorita no la necesitamos. Eliminemos la cuadrícula y eliminemos los ejes. Ok, aquí tenemos GeoGebra. Vamos a hacer cualquier figura, un polígono cualquiera, ¿verdad? Está bien nerdito este sistema hoy. Ok. Ahí tenemos el polígono, un polígono cualquiera, ¿verdad? Si por ejemplo yo trazo una línea
una línea recta, ¿verdad? De aquí aquí, ¿verdad? Ahí se trazaron dos líneas, vamos a borrar una. Ok, ahí tengo esas dos líneas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si yo llego y vean que aquí en GeoGebra viene una aplicación o una ventana que me permite a mí construir simetrías, ¿verdad? Entonces yo construyo una simetría de esta figura sobre este eje. Entonces me va a construir una figura a la par. ¿Ven? Exacto. Entonces, noten ustedes, vamos a correr un toquecito aquí, para que quede en la pura pantalla. Noten ustedes que la figura resultante es idéntica, nada más que al revés, ¿verdad? Entonces, para saber, por ejemplo, vean que inclusive el mismo GeoGebra de una vez me hace o me determina los nombres de los vértices, de los lados y de los ángulos, ¿verdad? Entonces, noten ustedes aquí lo siguiente. Vean ustedes que aquí el punto A está relacionado con este punto de aquí, que en este caso es el punto A', ¿verdad? Esos dos puntos se le conocen como homólogos, ¿verdad? Homólogos. El punto A con el punto A', el punto B con el punto B' y así sucesivamente. ¿Y qué significa que sean homólogos? Bueno, homólogo lo que significa es que están a una misma distancia, tienen una misma forma y comparten todas las características, nada más que están en diferente posición, ¿verdad? Entonces, vamos a ir nuevamente a Paint para que ustedes lo vean. Okay. Ok, aquí estamos nuevamente en Paint. Noten ustedes que lo que les decía anteriormente era lo siguiente, o sea, el punto A, vamos a hacerlo aquí, el punto A es homólogo a el punto A', ¿verdad? Acordémonos que esa comillita que tienen las letras arriba son la prima, en matemáticas se llama prima, ¿verdad? El punto A, o sea, este puntito de aquí, es homólogo al punto A. ¿Qué también quiere decir? Bueno, si nosotros pudiéramos medir, aquí no lo vamos a hacer, pero simplemente lo vamos a intuir, si nosotros pudiéramos medir la distancia que hay de ese punto A este eje, ¿verdad? Si yo pudiera medir la distancia que hay de ese punto a este eje, sería exactamente igual a la distancia que hay del punto A' a esta misma posición. O sea, la distancia que hay de un punto determinado al eje es igual a la distancia de sus puntos homólogos, ¿verdad? Y ahí me viene también otra idea importante. Vamos a hacer unos dos puntos más. Por ejemplo, aquí, digamos que el punto C, ¿verdad? Es homólogo a C'. ¿Por qué? Porque están a la misma distancia. GeoGebra obviamente lo determina automáticamente porque sabe que es una simetría, ¿verdad? Pero en las figuras, en algunas figuras que pues, les pueda presentar, por ejemplo, la profe Karina, puede que los nombres de las letras sean diferentes, pero no necesariamente tiene que ser la misma letra, sino que pueden variar. O sea, puedo decir yo que A es homólogo con C, si están en la misma posición, ¿verdad? En la misma posición de acuerdo al eje de simetría. Entonces, por ejemplo, para seguir, esto con relación a los puntos o vértices, ¿verdad? Pero en la simetría funciona con todos. Vean que esta figura que está aquí tiene tres conceptos. Tiene el concepto de vértice, que son las puntitas. El concepto de lado, que son la unión de dos puntos diferentes. Y el concepto de ángulo, que es
por decirlo de alguna manera, la abertura que existe entre dos rectas consecutivas, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros también crear o determinar algunos otros elementos homólogos. Por ejemplo, el lado BC, ¿verdad? Acordémonos que cuando nosotros determinamos lados o denotamos lado simbólicamente, tiene que tener la rayeta de arriba, ¿verdad? El segmento BC es homólogo al segmento B'. En este caso, obviamente, como les decía anteriormente, pues GeoGebra los determina siempre igual, ¿verdad? Aquí es el lado, ¿verdad? Siempre los determina con la misma letra, nada más que la diferencia es la comilla, o sea, la prima, ¿verdad? BC es homólogo a B', C', ¿verdad? Igual con todos los lados, ¿verdad? Y también los ángulos, por ejemplo, digamos que yo quiero localizar o identificar el ángulo homólogo de este ángulo de aquí, llamémosle alfa, ¿verdad? El ángulo alfa, en este caso, es homólogo a este que está aquí, ¿verdad? Llamémosle omega, ¿verdad? Entonces, sucede exactamente lo mismo con los ángulos en simetrías, o sea, el ángulo alfa, ¿verdad? En este caso particular, el ángulo alfa es homólogo al ángulo omega. Vamos a dibujarlo también. Es homólogo al ángulo omega, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poco, siempre cuando nosotros tenemos figuras simétricas, siempre vamos a obtener elementos homólogos, tanto vértices, como en este caso de aquí, ¿verdad? Vértices como lados homólogos, como también ángulos homólogos. O sea, siempre vamos nosotros a poder determinar siempre lados, ángulos y vértices homólogos, ¿verdad? Es importante reconocer también que podemos a través de simplemente ver la imagen, saber si una imagen es o no simétrica, ¿verdad? Vamos aquí, por ejemplo, vamos a ver nada más este ejemplito. Profe, una pregunta, Hola. lo de los ángulos sí es igual, ¿verdad? Sí, miren lo mismo, los ángulos homólogos son congruentes. Todos tienen las mismas medidas, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Ok, y otra pregunta, cuando piden, por ejemplo, ¿cuántas unidades mide, digamos que BC? Yo lo que tengo que contar es las que están en la línea, Ok. nada más. Sí, vamos a hacer un ejemplo de lo que estás diciendo. Nada más que lo vamos a hacer en GeoGebra para ir tratando con las medidas exactas. Dame un momentito nada más para ir a GeoGebra y abrir un nuevo archivo y compartirles. Ok, nada más permítame para dejar de compartir el Paint y compartir el nuevo GeoGebra. Siempre, bueno, generalmente nosotros, generalmente primero vemos lo que son, en este caso, simetría a través de dibujos de entorno, ¿verdad? Pero siempre, o en la mayoría de las veces, vamos a trabajar sobre figuras en el plano. Vean que aquí tenemos GeoGebra, ¿verdad? Y vamos a dibujar una figura cualquiera. Vamos a dibujar una figura cualquiera. Digamos que esta de aquí. Ese triángulo de ahí, ¿verdad? Y vamos a decir que
la recta, qué sé yo, X igual 5, esa recta de ahí, esta que acabo de dibujar, es el eje de simetría, ¿verdad? Entonces, vamos a reflejar esta figura, pero no lo vamos a hacer con la herramienta de simetría, sino lo vamos a hacer a mano, para explicarle lo que usted estaba diciendo. Ok, veamos aquí lo siguiente, es más, vamos a llevarnos esto a Paint para que lo podamos hacer manualmente, allá en Paint. Vamos a recortarlo aquí. Ay, perdón. Dice que recortamos aquí. Profe, una pregunta. En el Ajá. rectángulo vertical, digamos, si yo le trazo una línea, perdón, ay, ¿cuál fue la forma que le dije? Así, en el rectángulo horizontal, si yo le trazo una línea vertical, ese no sería, o sea, no serían homólogos, ¿verdad? En el rectángulo. Porque, ajá, horizontal. Si yo le trazo una línea vertical, ese no sería homólogo, porque, bueno, sí serían iguales, pero uno quedaría hacia arriba y el otro hacia abajo. Ok, O sí son iguales. ya vamos a aclarar esa duda en el Paint. Ok, vamos nada más a compartirlo de la siguiente forma. Ok. Ahí me disculpan por la velocidad, pero es que sí está lerdilla la computadora. Debe ser la computadora, porque el internet parece que está bien. Ok. Dice que vamos a compartir el Paint. Ok. Lo que usted me está diciendo, vamos a hacerlo aquí en una esquinita, es que si yo tengo un rectángulo aquí, ese rectángulo, ¿verdad? Es lo que me está diciendo. Si yo llego y lo parto de manera vertical, aquí. Así es. No, eh, el eje vertical, ahí, ¿cómo es que se llama entonces la que es, o sea, de las, De izquierda a la derecha, aquí. ajá, Horizontal, como, horizontal, no, ajá. no horizontal, ay, la otra que es, Ah, oblicua, que o no sea es, que no es ni vertical ni horizontal, digamos que aquí así. ajá, sí, que va así, Así, más o menos, o para el otro lado. pero yo digo como de esquina a esquina, ¿me explico? Ah, diagonal. Ay, diagonal era. Ah, ok. Entonces, de aquí, de esta esquina a esta esquina. Que si eso es una simetría. Ajá, sí, eso es Ok, lo que yo pregunto. ok. Vamos a hacerlo, es más, no le voy a responder, usted mismo se va a responder cuando terminemos esta imagen de aquí, ¿verdad? Ok. Acordémonos, importante, vamos a terminar este ejemplo anterior. Esta la dejamos en el aire para que usted se responda al final de la explicación. Acordémonos que en la simetría siempre existe un eje de simetría, ¿verdad? Eso es, como por decirlo de alguna manera, el espejo, ¿verdad? Ahora, el eje de simetría sirve como espejo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo reflejo algo sobre ese espejo, me va al otro lado a reflejar lo mismo, ¿verdad? Entonces, veamos lo siguiente, en este cuadrito de aquí. Yo voy a localizar el punto C. El punto C está aquí, ¿verdad? Ese punto C está a una unidad del espejo, ¿cierto? ¿Verdad? En línea recta, en línea horizontal. Entonces, si este es un espejo, o sea, mi eje de simetría, el punto que se refleje al otro lado sería de una unidad también, porque tiene que tener la misma distancia. Entonces, quiere decir que este punto de aquí, ¿verdad? Vamos a dibujarlo con verde. Este punto de aquí, llamémosle P, ¿verdad? Es el punto homólogo a C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que estar a la misma distancia. Ahora, si yo hago exactamente lo mismo con los otros puntos, por ejemplo, el punto ¿a cuánta distancia está del espejo? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 7 unidades, ¿verdad?
del espejo, o sea, del eje de simetría. Quiere decir que yo voy a ubicar ese mismo punto, o sea, la imagen de A, la voy a ubicar frente al eje de simetría a 7 unidades. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, aquí, en este punto de aquí, es donde está el homólogo, el punto homólogo A. Digamos que es T, ¿verdad? Y de la misma manera, vamos a hacer un poquito más rápido, el punto B. El punto B está a 1, 2, 3 unidades del espejo, aquí, ¿verdad? Entonces tengo que dibujarlo a 3 unidades. 1, 2, 3 unidades aquí. Quiere decir que aquí está el homólogo del punto B, que en este caso llamémosle como F, ¿verdad? Ahora vamos a unir los 3 puntos, ¿verdad? Vamos a unir el homólogo de A, de C, perdón, que es P, el homólogo de A, que es T, y el homólogo de B, que es F. Aquí está, y aquí está, ¿verdad? Vamos a... se llenan todos los... Solo un cuadrito se llena. Bueno, no importa, digamos, ya sabemos que es el de las líneas verdes. Ahora, noten ustedes que en este caso particular, ¿verdad? En este caso particular, la figura 1, esta de aquí, es la preimagen, ¿verdad? Preimagen. Hacerlo con otro color, con rojo. Y esta, la figura que nosotros hicimos sería la imagen, ¿verdad? Esa sería la imagen. Noten las características. Primero, lo que habíamos hablado anteriormente. Tienen exactamente la misma forma, nada más que al revés, ¿verdad? Nada más que reflejada una sobre la otra. ¿Por qué? Sobre el eje de simetría, ¿verdad? Y tienen que tener la misma distancia de los puntos, mismo tamaño de los ángulos, mismo todo, exactamente igual. Si, por ejemplo, este ángulo de aquí mide, digamos que 10 grados, estoy inventando, ¿verdad? Simplemente por poner un número, entonces quiere decir que el ángulo homólogo, que es este de aquí, también tiene que medir 10 grados. Y tiene que estar en la misma posición, ¿verdad? En la misma dirección. Vea que aquí está al lado izquierdo del eje de simetría y entonces la imagen tiene que estar al lado derecho, ¿verdad? Si, por ejemplo, en la preimagen el punto está al lado arriba del eje de simetría, en la imagen el homólogo a ese punto tiene que estar en la parte de arriba también, o sea, tiene que ir exactamente igual. Si, por ejemplo, esta distancia que hay de aquí a aquí, de, qué sé yo, de B a C, midiera 20 centímetros, por ejemplo, estoy inventando, entonces quiere decir que el lado homólogo, o sea, esta de aquí, este segmento de aquí, tiene que medir lo mismo, ¿verdad? Tiene que medir exactamente igual, o sea, la simetría tiene que generar eso, tiene que generar ángulos congruentes, lados congruentes y vértices congruentes, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ahorita lo vamos a resolver. ¿Esta figura de aquí es simétrica? ¿O tiene simetría con ese eje de simetría diagonal? Es que no sé, yo me imagino que todos sí. Profe, si uno levanta la mano, usted lo puede ver. De ahí, yo creo que sí. Pero es que como estoy Ah, compartiendo pantalla, ajá. es que Paola hace rato levantó la mano, entonces no Vean, sé, sí. primero que... Ok, bueno, vamos a ver, es que ¿sabes? No les di las reglas No, del juego. tranquilos, tranquilos, ya no. Ah, no, es que sabe qué es el asunto. Bueno, es que sí es cierto, no di las reglas del juego. Es que, bueno, en esto del Teams, ¿verdad? Generalmente uno levanta la mano cuando somos muchos, ¿verdad? Pero en reforzamiento, como siempre vamos a hacer poco, ustedes me interrumpen cuando tengan que interrumpir. O sea, si por ejemplo yo voy explicando y ustedes me dicen, profe, a ver, profe, me detienen ahí, me encienden el micrófono y me dicen, profe, no entendí esa parte, me la vuelve a explicar. Porque como yo estoy explicando, no logro ver y si me voy, por ejemplo, al Teams, donde están las manitas levantadas, pues obviamente ahí veo que alguno tiene la mano levantada, ¿verdad? Pero como estoy explicando en Paint, ¿verdad? Entonces no logro hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, si ustedes me tienen que interrumpir, aunque yo esté explicando, lo hacen de una vez, no importa, ¿de acuerdo? Que la idea es eso, la idea es que ustedes evacúen todas las dudas que tengan que evacuar, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a analizar esta figura. No sé si tenía pregunta, la otra niña. Profe, es que, Ah, bueno, yo es que estoy con el cel y ya me voy a quedar sin señal y sin wifi. Entonces era para ver si me podía salir
Ya, y sí, sí, no hay problema. De todos modos, ya lo que le falta son como 5 minutos a la clase. Ah, ok. Nada más vamos a Igual, explicar. este tema lo estoy entendiendo, entonces tampoco es Ah, como que se ok. me dificulta mucho. Sí. Ok. Bueno, Igual, ok. gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego. Ok, ahora vamos a terminar con Profe, este ejemplo. Ajá, dígame. por ejemplo, usted que decía que desea a B, a B. Si usted me pregunta cuánto mide de B a C, ese sería ¿cuántas unidades mide de Ajá. B a C? Eso sería 1, 2, 3 unidades. No, no serían 3 unidades porque vea que es una diagonal. Si usted quisiera localizarla exactamente, ¿verdad? Exactamente, tendría que usar Pitágoras porque sería un cateto opuesto. Vamos a ver esta imagen, esta es la misma imagen, ¿verdad? Vamos a ponerla ahí sobre esta, ¿verdad? Note usted que, por ejemplo, si yo le digo a usted, bueno, determine la distancia que hay de A a B, que esta fue la que me dijo usted que, ¿verdad? De A a B, esta de aquí. De A a B, aquí, ¿verdad? Note usted que esta línea es una hipotenusa. ¿Según qué? Según este triángulo. Que yo este triángulo de aquí se forma, ¿verdad? Aquí tengo el ángulo de 90 grados y esta sería una hipotenusa. Ahora, ¿cuánto mide esto? Esto mide 2 unidades. ¿Y cuánto mide esto? Esto mide 1, 2, 3 unidades, ¿verdad? Entonces, yo por Pitágoras lo localizo, ¿verdad? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ahí lo calcularía, ¿verdad? Tendría que calcularlo de esa manera. Importante, eso se le es en teoría para la próxima clase, pero se lo voy a adelantar nada más de esta manera. Por ejemplo, en este caso de aquí, este punto, el punto C, ¿verdad? Es un par ordenado. El punto C es el par ordenado 4,4, ¿verdad? 4,4. Ese es el par ordenado, llamémosle C. Vamos a poner aquí C. Ok, ese es el par ordenado C, que es 4,4. Si, por ejemplo, la profesora les dice, determine el punto homólogo de este punto C, entonces ustedes localizan igual. ¿Cuánta distancia hay del C al espejo? 1 unidad. Entonces, reflejada sería 1 unidad, quedaría aquí. Pero en ese caso ya no sería el punto 4,4, sino el homólogo de ese punto sería, por ejemplo, llamémosle T, ¿verdad? Sería el punto, noten que en X sería 6, y en Y sigue siendo 4. Esa es una forma de determinar puntos homólogos, ¿verdad? Pares ordenados homólogos. O sea, el punto C, 4,4, es homólogo al punto T, 6,4, según el eje de simetría que me dieron. Ahora, vamos a este dibujo de aquí. ¿Es o no simétrico? Vamos a ver, vamos a hacerlo para acá para dibujarlo bien. ¿Es o no simétrico? Vamos a construirlo. Vamos a suponer que, vamos a llamarle con puntos aquí, el punto, digamos que el punto A. Aquí vamos a decir que este es el vértice B. Y vamos a decir que este es el vértice C, ¿verdad? Del triángulo 1. Digamos que este es el triángulo 1. Pongámosle el número. Digamos que este es el triángulo 1. Ok, vamos a verificar si el triángulo 2, este que está aquí, es simétrico. O sea, si esta figura es simétrica con este eje de simetría, ¿verdad? Acordémonos, según lo que dijimos anteriormente, que para que esto sea simétrico tiene que tener misma medida, misma distancia, mismo todo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el primero. Si yo llego y pudiera medir el punto B, ¿verdad? De aquí, vamos a hacerlo con otro color, digamos que con este azul más clarito. El punto B, de aquí, aquí, si yo pudiera medir, ¿verdad? Y digamos que aquí mide, no sé, qué sé yo, 10 centímetros, ¿verdad? Quiere decir que yo sobre este espejo tengo que construir una línea de 10 centímetros al frente del espejo. O sea, ese punto quedaría como por aquí, ¿verdad? Que sería el punto, llamémosle B', ¿verdad? Porque salió de aquí, salió del mismo. Ok, dicho de otra manera, la distancia que hay de B al eje de simetría tiene que ser igual a la distancia que hay del eje de simetría al punto homólogo, ¿verdad? Ahora, si nosotros construimos el triángulo sobre ese punto,
el triángulo resultante o la figura resultante sería esta de aquí. ¿Verdad? Que sería la 1 con este triángulo celeste. ¿Verdad? Esa sería la simetría. Ahora, yo vuelvo a la pregunta. El rectángulo amarillo, según una diagonal, ¿es simétrico? ¿Qué piensan ustedes? No, o No sí, es es que no simétrico. sé. No, no es simétrico porque vea que el punto B, según eso, o sea, vamos a hacer, según este eje de simetría, ¿verdad? Según este eje de simetría, el punto B' tiene que quedar a la misma distancia que hay de aquí, ¿verdad? El punto. Y el punto, según la figura, estaría quedando aquí, ¿cierto? En esta parte de aquí. Pero no tiene la misma distancia. O sea, la distancia que hay de aquí a aquí no es la misma que hay de aquí a aquí. O sea, ni está en la misma dirección. O sea, dicho de otra manera, la diagonal de un rectángulo no es simétrica, ¿verdad? Si yo parto, por ejemplo, la figura horizontalmente o verticalmente, entonces ahí sí. Pero en ese caso no, ¿verdad? En ese caso no. Profe, y Ahora, otra pregunta, ajá, cuando me ajá. piden coordenadas, Esto es lo que vimos anteriormente. Esto es una coordenada, ¿verdad? Esto es una coordenada. Esto de aquí. esa, o sea, es como el punto, ¿no? Es correcto, el punto es una coordenada, de Ah, hecho, se ok. llama punto, par ordenado o coordenada. Tienen el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, solamente para sacar la otra, nada más. Digamos que yo quiero el punto homólogo a A o la coordenada homóloga a A. Entonces yo digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Que fue lo que dijimos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estaría el punto homólogo, ¿verdad? Entonces, si me piden la coordenada, según este plano cartesiano, sería A' sería la coordenada 12,1, ¿ve? Que en este caso sería el homólogo, o sea, el homólogo de A, que es menos 2,1, según este eje de simetría, es A' 12,1. Esta sería la coordenada, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Realmente muy bien, profe. Ah, Hasta ahorita estoy viendo porque Karina no sé, no me cuesta, es más fácil. Yo No, quedé no. claro, profe. Ok, excelente, excelente. Igual, vean, sí, yo también. el último comercial ya para ya terminar la clase, ¿verdad? Es el siguiente. Vean, obviamente estamos bajo un horario, ¿verdad? Y hay que cumplir el horario, ¿verdad? Yo tengo que igual pasar la lista a los asistentes y ustedes si no van tienen que justificar, ¿verdad? Pero si ustedes tienen dudas en algún momento de alguna tarea, de alguna práctica, algo que no entiendan, me pueden mandar un mensajito ahí por WhatsApp y yo con mucho gusto les contesto. Tal vez en el momento, tal vez si estoy desocupado se los contesto de una vez. Pero si no, yo veo el mensajito y apenas me desocupe, porque tal vez estoy con otro grupo, entonces no les contesto de una vez, pero me pueden contactar sin ningún problema por el teléfono. Ahí tienen mi número o en el mismo grupo. Tal vez la duda que tengan ustedes es la misma duda de los compañeros de ustedes y si la respondemos en el grupo, tal vez todo les queda más claro, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, este video yo siempre lo subo o lo voy a seguir subiendo a la NEO, ¿verdad? Ahí en la clase, no en la clase de matemática de undécimo, ¿verdad? Sino en la clase de reforzamiento de undécimo. Ahí va a quedar el material, que en el caso mío, como es reforzamiento, va a quedar una hojita nada más. Es una hojita en donde viene el material, lo que estamos viendo nosotros en la clase de reforzamiento, viene como el ejemplito, viene como una explicacióncita y vienen como, generalmente yo pongo 1 o 2 ejercicios ahí como de apoyo, sobre obviamente la misma materia. Entonces ahí pueden apoyarse igual. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Dime. Esa parte, digamos, de la lección en Neo ya está creada. Sí, claro, ya está creada. Ya voy a compartirles nada más para terminar con eso, para que ustedes la vean. Me parece algo así como el reforzamiento, digamos. Sí, ya está. Voy a compartir nada más para que la vean. No, esta que estamos viendo ahorita no va a estar en la NEO, ¿verdad? Porque yo siempre la subo después de que termine la clase. Como siempre grabo la clase, ¿verdad? Es más, voy a dejar de grabar ya porque ya la explicación ya terminó, ¿verdad? Igual esta grabación siempre va a estar en la NEO, ¿verdad? Yo siempre la voy a subir. Y en algunos casos subo otros videillos, pero en este caso, como el ejemplo, como la clase es
es bastante sencilla, entonces yo pienso que no hace falta. En la Neo siempre van a encontrar ustedes lo que es la clase normal de matemática, ¿verdad? Y también van a encontrar lo que es reforzamiento y el nivel. Vamos nada más a mostrársela para terminar. Ok. Ok, aquí. Parece que es el internet el que está lerdito. Bueno, parece que está lerdo. Igual no importa. Mientras carga les voy explicando. Simplemente en la Neo ustedes van ahí, ¿verdad? Y van a encontrar una pestaña que dice reforzamiento de séptimo, reforzamiento de octavo. Obviamente ustedes se meten al reforzamiento de undécimo y ahí van a encontrar el video, este video que hicimos, ¿verdad? Y un poquito también del material, pero es una hojita, o sea, simplemente en una hojita va a venir la explicación, un ejemplito, uno o dos ejemplitos, y van a venir 2 o 3 ejercicios, igual relacionados con la materia que estamos viendo, ¿verdad? Entonces siempre la van a encontrar de esa manera. Para más seguridad estaría al día siguiente, porque a veces mientras se carga el video, ayer me pasó que di la clase y mientras se cargaba el video y lo subí a YouTube y todo eso, y ahí lo terminé subiendo el material como a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, para más seguridad, al día siguiente de la clase ya el material va a estar compartido. ¿Verdad? Aquí simplemente, bueno, yo ya está abriendo, pero está alerta. No, dejémoslo así mejor para no quitarles más tiempo. Bueno, si no hay más dudas, comentarios, sugerencias, quejas, no sé si tienen algo más, y si no, entonces terminaríamos con la clase de hoy. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Todo bien, profe, Muchas gracias. gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, estamos a la orden. Gracias, profe. Bueno, a la orden, hasta luego.